Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Vodafone y de Asisa. Hoy celebramos la clausura de este curso. Es el Día de Córdoba en el foro y tenemos el gran honor de que haya aceptado presentar a la ponente de hoy, la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz. Y hemos de agradecer también a la alcaldesa de Córdoba, doña Isabel Ambrosio, que participe en este foro. Querida presidenta, la tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor presentar a mi amiga y compañera, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Bueno, primero tenemos que agradecerle que haya elegido un día como hoy para este foro, porque hoy es su cumpleaños. Entonces creo que mis primeras palabras serán para felicitarle y desearle lo mejor en su día. Conozco a Isabel desde hace muchos años, prácticamente desde que éramos dos niñas. Eso yo sé que a veces no se mira con buenos ojos la militancia en una organización política desde edades tempranas. Nunca hemos presumido de eso, ni ella ni yo, pero creo que es algo positivo, porque permite dar más fortaleza a las raíces de aquello en lo que uno cree. Y esa fortaleza, el tener unas raíces robustas en la defensa de la igualdad, de la libertad, de la justicia social, de la solidaridad, permite evitar los bandazos, que a veces uno puede tener la tentación, en según qué circunstancias, dar bandazos en aquello respecto a de lo que cree uno. Y en ese caso creo que militar en una fuerza política desde edades tempranas viene a fortalecer aquello en lo que uno cree. Isabel es una mujer muy trabajadora. Yo diría a veces que excesivamente trabajadora. Se entrega de corazón, lo hace sobre todo en lo que cree. Es una persona muy discreta. Nunca la veremos haciendo alboroto de nada. Cuando hay un conflicto intenta resolverlo desde el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Y eso hace que genere confianza, certidumbre, que sea una persona de fiar. Decía que es trabajadora, es discreta, es sentimental, tiene un gran corazón y es una profunda convencida del municipalismo. El PSOE en general siempre ha sido un partido que ha hundido sus raíces, esas raíces a las que antes hacía referencia, en el municipalismo. Consciente de la necesidad, en un mundo cada día más globalizado, que todo empiece y acabe en el municipalismo y en lo local. Y ella, que ha tenido otras responsabilidades, parlamentaria andaluza, delegada del Gobierno en Córdoba, una grandísima delegada del Gobierno en Córdoba, muchas de las cosas que hoy, en este tiempo, en esta nueva legislatura, la Junta de Andalucía ha abierto sus puertas en Córdoba y ella como alcaldesa son fruto del trabajo que llevó a cabo al frente de la delegación del Gobierno. Estoy hablando de la Ciudad de la Justicia, del Centro de Arte Contemporáneo y de todas y cada una de las medidas, de las herramientas, de los instrumentos y de las inversiones que el Gobierno andaluz está llevando a cabo en una ciudad que lo está notando y mucho. Pero ella siempre ha sido una gran municipalista, incluso en ámbitos de responsabilidad que iban más allá de lo local. Y eso ha permitido que cuando ha asumido la rienda de la alcaldía de Córdoba lo ha hecho con firmeza y lo ha hecho también siendo consciente de las necesidades que tenían todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Y como somos municipalistas, creemos, insisto, que todo empieza y acaba en lo local. Yo hago un llamamiento para que ahora que mañana jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera por fin abre un nuevo tiempo en lo que es el debate sobre el modelo de financiación autonómica, aparece ya la reivindicación del Gobierno de Andalucía sobre el trabajo en esa reforma necesaria para garantizar los servicios públicos, se contemple también la financiación local.
es fundamental que los ayuntamientos dispongan de los recursos necesarios para garantizar esos servicios que tienen que prestar al conjunto de la ciudadanía en igualdad de condiciones. Y reclamo también que se revise, ahora que viene un momento, una etapa distinta, con algo más de oxígeno desde las instituciones europeas y vamos a disponer, parece ser, de alguna décima más, que se revise también el techo de gasto respecto a los ayuntamientos, la regla de gasto, perdón, que se revise, que se permita que los ayuntamientos que cuentan con superávit puedan utilizar ese superávit para mejorar la vida de las personas, para mejorar la calidad de vida de nuestros ayuntamientos, para poder hacer inversiones, para poder apostar por el empleo, por la economía, la apuesta por lo local, en el ámbito de los autónomos, del emprendimiento, para que los ayuntamientos puedan ayudar a acelerar la recuperación económica, a sanar a las familias en esas heridas que la crisis ha dejado y en mejorar su calidad de vida y su bienestar. Decía que Isabel es municipalista comprometida, discreta, trabajadora, una grandísima compañera y además una buena soñadora. Yo todavía recuerdo cuando me decía, tenemos que conseguir que Medina Sahara sea patrimonio de la humanidad. Yo al principio, la idea es evidente, te engancha, te atrapa, sabes de las oportunidades que va a generar en Córdoba, pero nunca imaginé, Isabel, que sería tan pronto. Nunca imaginé que en tan corto periodo de tiempo iba a ser tanto el trabajo que llevaras a cabo, junto con el consejero de Cultura, que creo que está aquí, Miguel Ángel Vázquez, el impulso para no solo ser reconocidos, sino ser felicitados. Cuando otras ciudades aspiraban a un reconocimiento similar, Córdoba no solo consiguió ese reconocimiento para Medina Sahara, sino que además fue felicitada públicamente. Aquel sueño se ha hecho realidad y yo estoy convencida que abre una ventana de oportunidades para la ciudad de Córdoba, para toda la provincia, presidente de la Diputación, pero especialmente va a hacer que volvamos los ojos a lo que mi amiga Mar le encanta que digamos, la ciudad brillante, la ciudad iluminada. Esa ciudad para muchos desconocida, pero que tiene que ser a partir de este momento una seña y un emblema de Córdoba y de toda Andalucía. Aquel sueño nos ha traído hasta aquí y los sueños que ella tiene para Córdoba seguro que van a abrir un futuro de esperanza y de oportunidades para todos los cordobeses. Gracias y tuya es la palabra, a ti venimos a escucharte. Muchísimas gracias. Bien, pues después de estas emotivas y cariñosas palabras me van a permitir que empiece por la parte de los saludos. En primer lugar, no solo a la presidenta de la Junta de Andalucía, mi amiga Susana Díaz, que esta mañana me hace ni más ni menos que ese mejor regalo y el primero de este día tan especial, como es una presentación tan cariñosa como la suya. Al presidente del Parlamento andaluz, a los muchos miembros del Gobierno andaluz y de representación del Gobierno de España, a la que le agradezco sinceramente su presencia esta mañana aquí, alcaldes y alcaldesas, muy especialmente a Juan, a mi hermano político, como lo he nombrado en alguna ocasión, a los presidentes de las diputaciones y, como no, sin duda, a Antonio Ruiz, a los rectores de la universidad y agentes sociales, representantes de la economía de la ciudad de Córdoba, del mundo de la cultura, amigos y amigas. Yo les decía que hoy comienza un día con muchos motivos de satisfacción y el primero es tener el privilegio de estar aquí, de estar en esta tribuna tan cualificada en una ciudad hermana y amiga como lo es Sevilla. Y hablar aquí no es solo una gran responsabilidad y hacerlo, además, después de que me haya presentado Susana Díaz, imaginarán que además de ese motivo de alegría, también lo es de responsabilidad. Susana es la presidenta del Gobierno andaluz, es la secretaria general de mi partido en Andalucía, pero más allá de todo eso, para mí es una gran fuente de energía y de compromiso con un proyecto que está especialmente enraizado en esta tierra. Una persona siempre atenta y receptiva a lo que represento y, lo que más me importa, a lo que representan los intereses de la ciudad de Córdoba. Así que muchísimas gracias, presidenta, por tus palabras y por tu presencia aquí esta mañana. Gracias a Nueva Economía Forum por invitarme y a tener un hueco en este ciclo de encuentros y si además pues lo cierto
cierro en esta temporada de verano con muchísimo más honor, tanto a José Luis Rodríguez y a las empresas que hacen posible, como Vodafone, Antonio Fernández y Jorge Carraso, que podamos estar aquí, una presencia importante de cordobeses y cordobesas esta mañana. Y muchísimas gracias a Mar Arteaga, que le va a tocar la noble tarea de dedicar esas preguntas, que son luego las que te condicionan un poquito más, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los que esta mañana han abierto un hueco en su apretada agenda por compartir un rato conmigo, pero sobre todo por compartir un rato para hablar de Córdoba. Miren, se han cumplido hace muy poquitos días, una semana, de mi tercer año como alcaldesa de la ciudad de Córdoba después de las elecciones municipales de mayo del 2015. Y como en otros muchos lugares de España, como en muchas otras ciudades, incluida también Sevilla, los ciudadanos decidieron cambiar el rumbo de la política y alumbraron un ayuntamiento muy plural donde conviven sensibilidades muy diferentes. Y desde ese momento los ciudadanos nos dejaron dos mensajes muy claros. Uno, que una amplia mayoría quería poner fin a una forma de hacer y concebir la política, tal y como lo había entendido hasta ese momento la derecha, representada casi que en exclusiva por el Partido Popular, partido al que, por cierto, yo le aprovecho para desearle toda la suerte en el congreso que tienen este fin de semana, un congreso que se presume animado, pero que yo también espero que sea exitoso. Pero también nos dieron una segunda lección los ciudadanos, y el segundo mensaje que dejaron en la urna fue que el diálogo, que el acuerdo, que la cooperación pasaba a ser no solo un deseo, sino una herramienta absolutamente imprescindible para la gestión de la cosa pública. E insisto, no fue un fenómeno solo en la ciudad de Córdoba. Con el tiempo hemos podido comprobar que se puso un precedente y que ha terminado también por suceder en el conjunto de España. ¿Eso es mejor o peor que lo que teníamos? Pues, queridos amigos y amigas, depende de cómo hagamos las cosas. Y aquí me van a permitir que presuma y que cite a un paisano ilustre como Lucio Anneo Séneca. Y él decía: no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Pues bien, en Córdoba son muchos los retos que tenemos por delante, y es verdad que también son muchos los problemas, pero me van a permitir, son muchas más las oportunidades que se nos presentan, y por eso nos estamos atreviendo a intentarlo. En relación con las dificultades derivadas de la situación política, yo creo que como representantes públicos, más que juzgar lo que votan los ciudadanos, lo que nos corresponde es gestionarlo, y además gestionarlo adecuadamente en beneficio de todos y de todas. Miren, como mujer, como madre, pero como responsable pública, tengo una idea de la política vinculada fundamentalmente a la utilidad. Eso no quiere decir que carezca de valores, yo creo que todo lo contrario. Lo que ocurre es que mis valores son los de mejorar la vida de la gente, y esa es la que tenemos que ejercer desde la política, buscando también resultados. Eso nos exige una estrategia a corto, a medio y a largo plazo. Y en las estrategias a corto muchas veces están denominadas como las más urgentes. Miren, cuando llegué a la alcaldía había quien ponía el foco en los indicios de recuperación económica, pero a la vez pretendían ignorar que las secuelas de esa devastadora crisis seguían mostrándose con toda su crudeza sobre la ciudad. A mitigar, en la medida de lo posible, todas esas secuelas y hacerlo con urgencia es lo que hemos dedicado buena parte de estos 3 años. Desde el principio del mandato asumí como tarea urgente y prioritaria dar impulso a ese plan de rescate a la ciudadanía. Y en estos 3 años ha supuesto una batería de proyectos, dotación presupuestaria y políticas de carácter transversal que han marcado un hito en el Ayuntamiento de Córdoba, pero que, sin pecar de falsa modestia, yo también les podría decir que han sido un referente a copiar por otras muchas ciudades. Para nosotros y para nosotras, los informes de los organismos supramunicipales que alertan sobre el incremento de la desigualdad no son una curiosidad estadística, son una auténtica llamada de atención para poder actuar desde el Gobierno contra esas desigualdades. Miren, como alcaldesa yo no puedo consentir que haya chicos y chicas que cuando están empezando a buscar trabajo no se atrevan a poner en esa solicitud su dirección porque viven en un barrio desfavorecido y saben que eso puede tener consecuencias. Eso marca
marca muchísimo a las personas, las condiciona para el resto de su vida. Y claro que tenemos una obligación para hacer un esfuerzo grande, y me lo van a permitir que lo señale en 3 barriadas muy concretas de la ciudad de Córdoba, como son el Distrito Sur, Morera y Palmera. La realidad de determinados barrios con una tasa de desempleo superior a la media es una punzada en el corazón a diario que nos debe empujar a trabajar conjuntamente. Y en eso está el Ayuntamiento de Córdoba, junto con otras administraciones, muy especialmente con la Junta de Andalucía, con la subdelegación del Gobierno, con la Diputación de Córdoba, pero también con el apoyo de muchas ONG, de entidades y de fundaciones que tienen una presencia importantísima en el territorio. Estamos diseñando de una manera además participada planes para que aquellos barrios que necesitan esa intervención global puedan cambiar las malas cifras, los indicadores, el lastre de esa imagen negativa de las que le hablaba, y lo hacemos desde la obligación política en la que nos ocupa, y es la de ampliar la esperanza, los recursos y las oportunidades para muchos vecinos y vecinas. También trabajamos en políticas básicas para la dignidad de las personas, como son las relativas a la vivienda. Y Córdoba es la ciudad, en términos comparativos, que más vivienda protegida está promoviendo, además de ser la capital donde los desahucios han bajado en mayor medida. Ello ha contribuido, sin duda, la constitución de la Oficina de Defensa de la Vivienda, donde se han atendido a más de 2.000 vecinos, ayudando a buscar soluciones mucho más humanas y menos traumáticas en esos problemas. Pero también tengo que subrayar que para que estas cifras hayan sido posibles, hemos tenido capacidad para llegar a acuerdos con numerosas entidades bancarias que han depositado en el Ayuntamiento de Córdoba su confianza y su parque de vivienda para que gestionamos bajo esa premisa y le podamos dar también una solución a muchos cordobeses y cordobesas. Y yo tengo que volver a agradecerles esa confianza a las entidades bancarias. Igual que tengo que multiplicar ese agradecimiento para el área social del Ayuntamiento de Córdoba, para sus equipos profesionales, para el personal que la integra, que está dando lo mejor de sí para impulsar una Córdoba inclusiva, barrio a barrio, persona a persona, colectivo a colectivo y con especial atención a la infancia. Vamos a conseguir, yo estoy convencida que ese logro está al alcance, recuperar la dignidad para muchas personas, la esperanza y, sobre todo, seguir garantizándoles suministros tan básicos para la vida como la luz y como el agua. He comenzado mi repaso a la realidad de Córdoba por este ámbito, por el ámbito social. Primero, porque creo que deben saber a qué hemos tenido que dedicar buena parte de nuestro esfuerzo, y, en segundo lugar, porque quiero reivindicar el papel de los ayuntamientos en muchas áreas, pero especialmente en el área social. Las políticas sociales que permiten la centralidad de la infancia y la igualdad de oportunidades desde los primeros meses de vida, las herramientas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la accesibilidad universal en la ciudad y en los servicios públicos, la integración plena de las personas con discapacidad, la solidaridad y la cooperación internacional, la interculturalidad, el respeto a la diferencia y a la diversidad afectivo-sexual. Todo esto son objetivos a fortalecer como bandera de la ciudadanía y de la ciudad de Córdoba, que está además en el centro de Andalucía, estamos en el centro de la provincia y, si me lo permiten, además una provincia que tiene hasta forma de corazón, ¿verdad, Antonio? Pues sí, queridos amigos y amigas, posiblemente muchos de vosotros estéis pensando en este momento que un ayuntamiento no puede dedicarse únicamente a ayudar a las personas más necesitadas, y yo no puedo estar más de acuerdo, pero por eso hacemos muchas más cosas en las que entraré en un momentito. Pero todos tenemos que tener muy claro que luchar contra la desigualdad no es solo un imperativo ético. Contar con una ciudad razonablemente equilibrada, sin bolsas de marginalidad que sean inasumibles en pleno siglo XXI, es una condición sine qua non para que el progreso de la ciudad se haga en conjunto. Y ese es otro papel municipal que quiero reivindicar hoy. Los ayuntamientos como elementos dinamizadores de la vida económica y de las ciudades. En esta tarea también está el Ayuntamiento de Córdoba desde el primer día y, si me lo permiten, metiéndose en los charcos, pero también mojándonos. Nuestra prioridad es la de facilitar las oportunidades para la generación de riqueza y de empleo, y por eso nos hemos implicado en asuntos fundamentales para el
fortalecimiento de nuestra economía y la innovación. Y, sobre todo, también en esta tarea han centrado gran parte de nuestro esfuerzo. Permítanme que solo les cite algunos asuntos. Desde la ampliación de capital y el plan de viabilidad del Parque Tecnológico Rabanales 21, que hemos evitado que entrara en concurso de acreedores, hasta la conversión de Córdoba como una ciudad apetecible para el desarrollo de proyectos vinculados fundamentalmente a la innovación. Destaco la apertura del Open Future y el impulso a la startup en el ámbito tecnológico, o proyectos en marcha para hacer de nuestra ciudad un referente en las nuevas tecnologías aplicadas fundamentalmente al sector agroalimentario, o el planeamiento para que Córdoba sea esa ciudad saludable en un campo donde se sitúa ese eje de investigación, salud y desarrollo, que nos convierte en un destino muy atractivo para campos como la biomedicina o la biotecnología. Realidades como el Hospital Reina Sofía o el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, que de alguna manera hacen posible que las miradas tanto de la comunidad científica como las de las empresas del sector se posen sobre nuestra ciudad, debe también ayudarnos a consolidar un espacio de encuentro para iniciativas de este sector. Se trata aquí también de sacar el máximo beneficio de esos múltiples activos con los que cuenta la ciudad de Córdoba y que apuntan a la transferencia del conocimiento desde los centros de investigación hasta la empresa y desarrollando esa industria de base tecnológica e innovadora que tan buen resultado nos está dando. Y en ese sentido, la universidad juega un papel crítico, rector. El desarrollo de esa industria mediante el campus de excelencia agroalimentaria y tecnológica o centros punteros y de referencia nacional, como son la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Montes o la propia Facultad de Veterinaria. Desde esa perspectiva, mi objetivo es situar a Córdoba en la estela de esas ciudades de Europa que más apuestan por la innovación, por los procesos que deben extenderse también incluso a los propios servicios públicos municipales. Pues esta apuesta no significa en ningún momento olvidar otros sectores económicos consolidados en nuestra ciudad y me refiero fundamentalmente a la joyería, un sector que además es referente para el comercio de nuestra ciudad, apostando por la formación de sus fabricantes, por la promoción de sus productos, por la exportación de los mismos. Y en esta tarea, el acercamiento del parque joyero a nuestra ciudad puede resultar vital. Otro de nuestros grandes proyectos, de los proyectos más importantes, es convertir a Córdoba en ese referente logístico de la mitad sur peninsular. Nuestra privilegiada situación geográfica como nudo de comunicaciones, las infraestructuras necesarias para las empresas del sector de la logística, formar parte de los principales corredores ferroviarios y de los grandes trazados de comunicación estratégica de la Unión Europea o disponer de una estación de tráfico de mercancías por ferrocarril en la zona de Liguerón son avales que nos otorgan las credenciales suficientes para aspirar a ello. En nuestra ciudad se dan todas y cada una de las condiciones para poder optar a esa captación de operadores de la logística nacional e internacional. Si trazamos un radio entre 400 y 500 kilómetros, podemos plantearnos el reto de suministrar a un mercado entre 15 y 20 millones de habitantes, incluido el sur de Portugal, con magníficas condiciones para la infraestructura del transporte. En estos momentos, además, estamos detectando un renovado interés empresarial para el desarrollo de actuaciones en materia de la logística, un interés que tenemos la intención de aprovechar para posicionar a Córdoba en el sector y, de esa forma, el Ayuntamiento está haciendo una apuesta decidida desde el principio del mandato. Ahí tenemos, desde la elaboración del estudio sobre las posibilidades del sector logístico en Córdoba, al impulso sobre el acuerdo de logística entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Confederación de Empresarios de Córdoba, que tengo hoy el honor de tener aquí a su presidente, y al que ahora se va a sumar el Gobierno andaluz, o a las muchas sesiones de trabajo que, junto con la Diputación y la Confederación de Empresarios, hemos tenido la oportunidad con segmentos asociados a la logística. Pues hay todo un conjunto de sectores productivos, los transportistas, distribuidores, las grandes empresas, con los que debemos sumar una fuerza más que importante para dar respuesta a esos retos de la logística, a cómo deben de afrontarlo las empresas, las oportunidades que ofrece la ciudad de Córdoba o las medidas que podemos instrumentalizar de manera más inmediata. Creo
que a nadie se le escapa, y aprovecho la ocasión para subrayarlo, que necesitamos la implicación de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para que Córdoba se convierta definitivamente en ese nodo logístico que permita el desarrollo de esta ciudad, de la provincia y también de Andalucía. Y no entendemos, además, el proyecto logístico desde Córdoba como excluyente. Todo lo contrario, complementario. Complementario porque creemos que el papel que puede jugar Córdoba puede ser fundamental en su relación con Antequera y con Algeciras para convertir a Andalucía en esa potencia logística que, por su situación geográfica y por su infraestructura, está llamada a ser. Y seguimos trabajando en más ámbitos, uno especialmente significativo, que entronca con la potente industria agroalimentaria de la provincia. Uno de nuestros principales objetivos está siendo ocupar ese espacio de referencia en el exigente y el prometedor mercado halal, que agrupa a millones de consumidores del mundo y para los que la referencia de Córdoba no necesita de más explicaciones. Sin duda, se trata de un activo que debemos aprovechar ante un mercado, el mercado musulmán, que reclama bienes y servicios producidos bajo los preceptos de su religión y que nos permite el impulso de un nuevo sector con una enorme capacidad de crecimiento. Y para ello hemos constituido el principal clúster halal de nuestro país y está empezando ya a dar sus primeros resultados. Todas estas oportunidades podrán aprovecharse en toda su amplitud con una red de infraestructura y equipamiento que aproveche la privilegiada situación de Córdoba. Y un activo fundamental, sin duda, es el aeropuerto, que debe dotarse de ese plan de marketing con el que ya cuenta y en el que el Ayuntamiento quiere desarrollar un trabajo de colaboración. De otro lado, contamos con la próxima apertura de ese Palacio de Congresos de la Junta de Andalucía, que va a suponer un revulsivo en materia de congresos, de la misma forma que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos al desbloqueo del Centro de Ferias y Convenciones después de los errores que nos encontramos tanto en su diseño como en su adjudicación. Somos plenamente conscientes de que los ciudadanos y las empresas se desesperan porque hay cuestiones que se eternizan. Créanme que a nosotros nos pasa lo mismo y por eso, para contar con esa necesaria agilidad con la que no siempre respondemos desde las administraciones, nos hemos puesto manos a la obra y hemos elaborado esa ordenanza para el impulso de la actividad económica que está en proceso de aprobación y que va a acortar y facilitar sustancialmente los procedimientos para el asentamiento de empresas en nuestra ciudad. Pero otro elemento determinante en la creación de riqueza y de empleo es la fiscalidad, que influye tanto en la continuidad como en el arranque de muchos proyectos empresariales. Y en ese sentido, las nuevas ordenanzas del Ayuntamiento de Córdoba incluyen importantes bonificaciones en 3 de los impuestos que más afectan a la actividad económica: el IAE, el impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto sobre construcciones. Bonificaciones para todos aquellos que inicien un proyecto en nuestra ciudad y que se van a aplicar desde la generación del primer puesto de trabajo. Todo este impulso está dando sus frutos. Estamos abriendo las puertas a los autónomos, que hoy son 482 más que cuando llegamos al Gobierno municipal. Pero también estamos abriendo la puerta al emprendimiento y a las empresas. Hoy tenemos 490 empresas más y, por supuesto, tenemos a personas desempleadas que hoy ocupan menos bolsa de capacidad en la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de que hemos reducido un 20% la cifra del desempleo, con 11.660 ocupados más que en mayo del 2015. Y no obstante, a pesar de esa evolución positiva en el ámbito económico, en el laboral y en el empresarial, no podemos darnos por satisfechos, porque nos sigue quedando una ardua labor en la lucha contra el paro, contra la temporalidad y contra la precariedad de los contratos laborales. Y es que la tasa de los contratos a tiempo parcial en la ciudad de Córdoba alcanza ya más del 43%. Para ello, estarán conmigo que necesitamos la colaboración y la implicación del resto de las administraciones, que son las competencialmente responsables. Y a todas ellas tengo que decirles,
que Córdoba necesita un plan específico que fomente la contratación estable de todas las personas desempleadas de larga duración, pero me va a permitir la presidenta que, en particular, los mayores de 45 años. En todo caso, desde el primer día tuve claro que todo este conjunto de esfuerzos difícilmente resultaría positivo si no contamos con un activo de primer orden tan intangible, pero tan fundamental como es el de la confianza. En esta confianza influyen muchísimos factores. La estabilidad a la que tanto se refiere la presidenta de la Junta de Andalucía es uno de ellos. Otra es la fiabilidad de las administraciones. Me refería antes a la agilidad de las administraciones para responder con capacidad a los retos y a los problemas que se plantean. Pero miren, si los ciudadanos creen que su esfuerzo no va a ser ni comprendido, ni compartido, ni correspondido por las administraciones, posiblemente desactiven sus ganas de emprender proyectos. Pero la confianza también es ese factor interno dentro de las propias administraciones. Y hay que decir que los casos de corrupción que hemos conocido en la última década pesan como una losa, no solo ante los responsables políticos, sino también ante los funcionarios que tienen que poner una firma en un documento administrativo. Por eso, creo que todo el esfuerzo que hagamos para devolverle la confianza a ellos y a los ciudadanos en garantizar la transparencia y el respeto a la ley son fundamentales. Y, finalmente, otro elemento para favorecer la confianza es que la gente vea que se anteponen siempre los intereses generales, los intereses de la ciudadanía. Toda la sociedad, todas las sociedades, y Córdoba en ese sentido no es una excepción, es una suma de intereses que debemos conciliar en beneficio de la mayoría. Y el conflicto a veces es inevitable. Para hacer que esos conflictos no deriven en una parálisis de la ciudad, para evitar que generen una imagen distorsionada de la misma, es la obligación de todos, pero me van a permitir que la primera sea la mía. Como les decía, confianza y motivación son las bases imprescindibles para cualquier sociedad que quiera progresar, y para ello hay que lanzar mensajes inequívocos de que los intereses generales están por encima de los particulares y de los partidistas. En este sentido, uno de nuestros grandes esfuerzos ha residido en ensanchar esa base de acción del Gobierno municipal y alcanzar el más amplio de los consensos políticos y sociales posibles. Fruto de esa voluntad de alcanzar acuerdos ha sido la aprobación de los presupuestos. En estos últimos 3 años, la ciudad de Córdoba ha sido la capital andaluza que antes ha aprobado sus presupuestos. Unos presupuestos cuyo objetivo ha sido, en la línea de la política útil, a la que antes hacía referencia, mejorar la vida de las personas que viven y construyen una ciudad. Esa estabilidad en las cuentas públicas es la que nos ha permitido reforzar nuestro compromiso social, con notable incremento de las partidas de servicios sociales, con avanzar en servicios públicos municipales y ahuyentando ese fantasma de la privatización, y finalmente ha hecho posible nuestra apuesta para el futuro de Córdoba desde el crecimiento económico y la generación de empleo, que ha provocado, sin duda, una mejora en la sociedad cordobesa. Unas cuentas realistas, unas cuentas responsables, que cumplen con la legalidad, que respetan el objetivo de estabilidad y que están dando ese impulso a la acción de Gobierno, dando consistencia a nuestra ciudad y hacerla mucho más atractiva para proyectos e inversiones. Dijimos que era posible hacerlo y lo estamos haciendo. Y hablando de confianza, creo que los ayuntamientos merecemos recuperar el papel que la reforma local perpetrada por el anterior Gobierno nos arrebató. Quizá alguien pueda pensar que fueron las dificultades económicas derivadas de la crisis las que impulsaron aquella reforma que supuso un grave atentado a la autonomía local. Yo, sinceramente, creo que esa explicación no es suficiente. Por supuesto que había un problema de consolidación fiscal y de reducción del déficit en el conjunto de las administraciones. Miren, somos tan conscientes de ello que, gracias al esfuerzo de las corporaciones locales y en gran medida de las comunidades autónomas, España ha alcanzado sus objetivos de déficit pese al incumplimiento evidente de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social. Pero yo creo
que el motivo para que aquella reforma local nos estaba esperando no estaba tanto en lo económico, sino en lo político. Es decir, es una concepción muy subsidiaria de los ayuntamientos como una administración, si me lo permiten, casi que menor de edad. En fin, es un poco ridículo, porque en Córdoba, en Sevilla o en muchos otros municipios ya existían los ayuntamientos cuando había otras administraciones que ni soñaban en nacer. Y es verdad que esta desconsideración se une también a una cierta idea de que lo mejor que pueden hacer los ayuntamientos es no hacer nada de relevancia, o al menos lo mínimo. Limitarse a entidades prestadoras de servicios como la limpieza, el alumbrado o el agua. Y, por supuesto, que la prestación de esos y otros servicios básicos siguen siendo una tarea fundamental, pero encerrar a los ayuntamientos en ese ámbito tan reducido para algunos, tal vez sea ese paradigma de lo que significa el liberalismo puro y auténtico. Pero para nuestra opinión encierra una concepción muy trasnochada y decimonónica del poder local. Ese es en el mejor de los casos, pero es que en otros muchos me temo que se trata fundamentalmente de una mera excusa para privatizar algunos de los servicios públicos y, si es posible, hasta el cierre de los mismos. Sea como fuere, en muchos lugares las restricciones al gasto y a la contratación de personal han provocado un desmantelamiento de los servicios municipales que se han visto obligados a sobrevivir en condiciones de precariedad, agravadas fundamentalmente también por la complicación de los procedimientos administrativos que han traído consigo los cambios normativos. Pero, como les decía, el Estado, restringiendo la capacidad de gasto y las competencias de los ayuntamientos, han estado financiando su déficit a costa del superávit de las corporaciones locales. Y lo han hecho en unos momentos de crisis económica en los que los ayuntamientos se han convertido, y miro de reojo al presidente de la FAN, que lo tengo justo delante, en esa única puerta en la que podían llamar muchos ciudadanos que se han visto en situaciones sobrevenidas por la pobreza o por la exclusión social. Las corporaciones locales, a pesar de este intento de cercenar nuestra autonomía, nuestras competencias y nuestra capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos, hemos respondido con firmeza a este reto. Hemos aprobado con holgura y con nota, sacando donde no había, buscando soluciones imaginativas y, sobre todo, trabajando mano a mano con los colectivos ciudadanos para salir de esta situación y, además, sin dejar a nadie atrás. Yo les confieso que el papel que han jugado en estos últimos años el conjunto de los ayuntamientos y de las diputaciones en la crisis económica ha redoblado mis convicciones municipalistas, que, por otra parte, siempre han sido uno de los rasgos más identitarios del partido en el que milito. Y en el caso de Andalucía, tengo que decir que las corporaciones locales hemos contado con esa ayuda de la Junta de Andalucía, una ayuda inestimable, y que la apuesta del Gobierno andaluz por la autonomía local ha sido clara y contundente. De manera que no quiero limitarme a aprovechar esta tribuna para reclamar la derogación de la reforma local, que por supuesto lo hago, pero quiero ir un poco más allá. Como he dicho antes, aquella auténtica regresión fue fruto de una determinada concepción de nuestro sistema institucional y contra esa concepción es la que me pronuncio. Y lo que reclamo con toda la fuerza moral que da nuestra contribución a la salida de la crisis y al mantenimiento de la cohesión social y territorial en estos años, pero también con todo el derecho que nos da a ser esas instituciones más cercanas a los ciudadanos, muchas veces la primera puerta a la que llaman cuando quieren buscar una solución a un problema. Y es que haya una nueva mirada hacia los ayuntamientos, una mirada cargada de confianza para que recuperen el papel que nunca debieron de perder en nuestro entramado institucional. Hay que acabar con las restricciones sin justificaciones en el gasto y en la contratación de personal que tienen asfixiadas a las corporaciones locales y que les dificulta enormemente un ejercicio adecuado de las funciones que, no nos olvidemos, nos siguen reclamando día a día nuestros conciudadanos. Hay que clarificar definitivamente las competencias
y establecer una financiación municipal suficiente que nos permita la planificación adecuada, porque los ayuntamientos somos las administraciones más próximas a los ciudadanos y, como tales, debemos de tener la capacidad de respuesta rápida a las demandas que día a día asoman a nuestra puerta. No somos administraciones de segunda categoría, no solo no lo somos, sino que en estos tiempos de enorme dificultad hemos demostrado madurez y un rigor en los que podrían mirarse otras administraciones. Por tanto, voy a seguir luchando porque los ayuntamientos ocupen el lugar que les corresponde. Nuestra apuesta, sin duda, debe seguir siendo la de los servicios de calidad prestados desde el ámbito público. Y para eso, sin duda, necesitamos disponer de los recursos necesarios, además de la colaboración de la iniciativa privada en aquellos ámbitos donde esta colaboración, sin duda, sea más eficaz para la actuación. Miren, lo decía la presidenta, hace apenas un par de semanas Medina Zara ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y yo quiero aprovechar también este foro para agradecer nuevamente el apoyo del conjunto de administraciones, pero sobre todo el trabajo impecable que ha hecho el Gobierno andaluz a través de la Consejería de Cultura y del Instituto de Patrimonio, un trabajo impecable que, como bien decía la presidenta, ha hecho posible que ese reconocimiento se apruebe por aclamación, ni una sola enmienda, ni una sola corrección. Esto sitúa a Córdoba en ese estrecho círculo de ciudades con 4 declaraciones de patrimonio, como pueden ser París o Roma. Y esta circunstancia, sin duda, otorga a la ciudad de Córdoba una característica singular y una enorme potencialidad. Somos herederos de una impresionante historia. En nuestras universidades han impartido su magisterio algunos de los grandes sabios de la historia de la humanidad, como Séneca, Lucano, Averroes o Maimónides. Con nosotros han vivido y han escrito Miguel de Cervantes o el Inca Garcilaso. Y no puedo dejar de citar, por acercarnos un poco más a nuestros días, a Antonio Gala o a Pablo García Baena. La historia nos ha legado un patrimonio monumental, no menos impresionante, y que hace que Córdoba pues, sea lo que muy pocas ciudades en el mundo tienen. Cualquier ciudad que contara con uno solo de estos activos se plantearía sacar el máximo provecho de este y, sin complejo, con orgullo y sin melancolía, estamos en esa tarea. Y para eso debemos de ser innovadores, creativos y ambiciosos. Estamos alumbrando una estructura administrativa que asuma todas las competencias en materia de patrimonio que tiene como competencia el ayuntamiento y lo que nos permita, sin duda, poder garantizar una mejor preservación y divulgación, pero también una puesta en valor, porque ese patrimonio no puede vivir en una burbuja aislado de la realidad que le rodea, una realidad que además hasta ahora no ha servido para contribuir a sacar a Córdoba de esa situación tan delicada en cuanto a riqueza y a empleo se refiere. Estamos tratando de garantizar recursos suficientes y en ese sentido, en el pleno último del Ayuntamiento de Córdoba, hace muy poquitos días, se dio luz verde para poder destinar el 1% del montante del presupuesto en materia de inversiones precisamente a la conservación y a la puesta en valor del patrimonio. Es un paso valiente que desde aquí me gustaría invitar al resto de administraciones para que se sumaran. Nuestro objetivo es generar las condiciones para que alrededor de esos 4 sellos de la UNESCO como Patrimonio Mundial podamos levantar toda una industria cultural y un tejido empresarial que nos haga pasar de meros receptores pasivos de quienes nos visitan, atraídos por nuestra riqueza patrimonial, a auténticos actores de una oferta añadida a este terreno. En definitiva, tenemos que superar esa idea del patrimonio como un elemento meramente subvencionado y abordarlo como un activo económico de primer orden que puede y debe ser una fuente de riqueza y empleo para la ciudad de Córdoba. Pero es que, además de la inclusión de Medina Zara en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, también esta declaración refuerza en un ámbito en el que Córdoba puede ser, sin duda, imbatible. En un mundo necesitado de diálogo, y ayer tuve la oportunidad de incorporarme a la Fundación Tres Culturas y le hacía la misma reflexión, en un mundo muy necesitado de diálogo, en un entorno mediterráneo amenazado con inseguridades y con un incipiente conflicto de civilizaciones, Córdoba es ese referente de la convivencia entre las 3 culturas del Mare Nostrum. Y hay que hacer con tranquilidad, pero también con perseverancia, un esfuerzo en ese ámbito, porque en él podemos abrir numerosos espacios de oportunidad. En todo caso, el diálogo no es algo que debamos predicar para los demás
y no practicarlo con nosotros mismos. Uno de mis primeros objetivos desde que soy alcaldesa fue el de normalizar las relaciones con el resto de las administraciones. Yo tengo que decir que con la Junta de Andalucía fue especialmente fácil, no solo porque siempre ha habido una vocación de entendimiento y de solucionar los problemas, porque también esa Administración autonómica, como la ha demostrado y citaba la presidenta algunos de los ejemplos, ha hecho posible la reintegración a la ciudad del centro de recepción de visitantes, la apertura de la Ciudad de la Justicia o la puesta en marcha del C3A. Pero permítanme que también me muestre ilusionada con esa nueva etapa abierta por el Gobierno de España, en la que ya hemos empezado a notar cambios sustanciales en la imprescindible relación interinstitucional que debemos mantener. También creo muy positivo el proceso de colaboración con ayuntamientos de otras capitales como Sevilla, Málaga y Granada. La iniciativa Andalusian Soul ya está dando sus frutos, pero debemos avanzar un poquito más en esa colaboración, no solo en el ámbito turístico, donde nuestras 4 ciudades tienen una marca absolutamente imbatible, sino también en la presentación de esos proyectos conjuntos para poder captar financiación por parte de la Unión Europea. A ese diálogo al que me refiero, y estoy segura de que también va a contribuir el hecho de que por primera vez en la historia 3 mujeres, junto con el presidente de la Diputación, se encuentren al frente de las distintas instituciones en la ciudad de Córdoba. Una alcaldesa, una delegada del Gobierno, una subdelegada del Gobierno de España. Yo creo que además de que ese paso era imprescindible, creo que también la auténtica trascendencia de que por primera vez en la historia una mujer estuviera al frente del Gobierno andaluz también lo ha hecho posible. Además de ese buen entendimiento que ya se está produciendo, se trata también de un hecho histórico que ha costado muchísimo y que debemos de agradecerlo especialmente a muchas mujeres que hicieron ese trabajo valiente y comprometido mucho antes que nosotras. Una lucha en la que tenemos mucho que decir también los ayuntamientos, porque lo que no podemos consentir es que esas administraciones más cercanas, ese primer ámbito de lo público donde la mujer puede acudir a pedir ayuda, no pueda prestarla. La realidad es tozuda. La lacra de la violencia de género sigue siendo estremecedora y por eso las medidas deben ser firmes y en esa parte de firmeza consiste en devolver esa competencia a los ayuntamientos, dotándolos de presupuesto y respetando lo acordado por todos los grupos políticos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso no puedo hacer otra cosa que mostrar mi esperanza ante el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, de devolver esa competencia a los ayuntamientos en materia de igualdad y de violencia de género. Competencia con su correspondiente dotación presupuestaria, porque esta lucha no se sustenta solo con voluntades. Esta misma tarde en el Parlamento andaluz se va a votar esa reforma de la Ley de Violencia de Género de Andalucía, que pretende ser más amplia, más contundente, más eficaz, porque no es ni justo ni rentable que la mitad del talento esté relegado por barreras de cristal, levantada a base de prejuicios y estereotipos. Y gracias, presidenta, en nombre de todas las mujeres, por haber impulsado de nuevo esta ley. Amigos y amigas, hasta aquí mi intervención, pero yo no quiero terminar sin hacer una mínima referencia a la fecha en la que estamos hoy, a este 18 de julio. Yo sé que a algunos no les gusta o se sienten incómodos cuando se hablan de ciertas cosas, pero yo les pido que me entiendan. Yo soy la primera alcaldesa socialista desde el año 1936. Antes, por supuesto, ha habido otros alcaldes democráticos, desde Julio Anguita, mi compañera Rosa Aguilar o mi antecesor, José Antonio Nieto, pero la primera socialista he sido yo desde el 36. Tal día como hoy, hace 82 años, comenzó un calvario para el alcalde de mi ciudad, para el socialista Manuel Sánchez Badajoz. Un calvario que acabaría unas semanas después, cuando fue fusilado en las tapias del Cementerio de la Salud, junto con otros 19 concejales, más de medio centenar de funcionarios municipales y cientos de cordobeses víctimas de la barbarie. ¿Ustedes no creen que esos hombres y esas mujeres merecen hoy una palabra de reconocimiento? Como alcaldesa y como ser humano, creo que sí, porque murieron simplemente por hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo aquí esta mañana.
el mismo que hacen muchos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales en toda España. Y por eso, aunque sea más de 80 años después, que se dice muy pronto, hace una semana hemos puesto una placa en la fachada del Ayuntamiento de Córdoba en homenaje a su sacrificio. No hay rencor, no hay nada de eso, no se trata de ninguna otra cosa que no sea preservar su memoria, honrarla, la memoria de esas víctimas que dieron su vida por la libertad y la democracia de la que hoy podemos disfrutar. Y créanme, me hubiera gustado poder limitarle a decirles que hoy estoy encantada de comenzar este 18 de julio, que es mi cumpleaños, celebrándolo con ustedes, pero era obligada esta referencia. Muchísimas gracias por su atención y todo un honor intervenir ante ustedes. Gracias, alcaldesa, y muchas felicidades. Luego haremos balance de los regalos que va a recibir usted. Aunque normalmente en el puesto que usted ostenta, los regalos, la verdad, como no vengan de la parte personal, suelen ser más problemas que regalos los que uno recibe, los que uno tiene que resolver. Luego hablaremos también, porque señalaba usted que había 3 mujeres al frente de las 3 instituciones, por decirlo, más importantes, tanto la alcaldía como la delegación del Gobierno, la subdelegación del Gobierno, y usted es la tercera o una de las 3 alcaldesas, mejor dicho, de las grandes ciudades de España. Bueno, una responsabilidad enorme también, ¿no?, porque es un poco el espejo de muchas mujeres y de muchas mujeres que practican la política. Luego me va a contar usted si ha sufrido mucho machismo o no, pero eso va a ser un poquito más tarde. Vamos a comenzar con uno de los temas quizá estrellas de lo que es su mandato, de los que está planteando, y es ese nodo logístico, Córdoba como capital logística, que me gustaría saber un poco si nos podía explicar en qué quieren que consista, qué papel quiere que alcance Córdoba en este sentido. Y luego voy a hacer un pequeño atraco a la presidenta, pero primero quiero escucharla a usted. Bueno, sobre el sector de la logística, creo que lo que hemos recuperado, ese sentimiento que existía en la ciudad de Córdoba y en la provincia desde hace mucho tiempo, donde nadie discutía que somos ese nudo de comunicaciones, que somos ese cruce de caminos. Es verdad que las inversiones de distintas administraciones han hecho posible que la ciudad de Córdoba sea atravesada no solo por vía en carretera de alta capacidad, sino también por vía ferroviaria, y la posibilidad incluso de un aeropuerto recientemente remodelado y en perfecto estado de revista para ponerlo en funcionamiento. Pero una cosa es tener la infraestructura y otra cosa es que esas infraestructuras acompañen a un objetivo que debe ser un objetivo estratégico desde las instituciones públicas, pero también con el acompañamiento de la actividad empresarial para que todos esos recursos den un resultado. Y en esa parte, y teníamos el otro día, compartía con el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba y con el consejero de Fomento un foro de un medio de comunicación de Córdoba hablando precisamente de esto. Llevamos 30 años hablando de las posibilidades logísticas de la ciudad de Córdoba, de siempre poniendo por delante las infraestructuras que nos quedaban por hacer antes que poner por delante las posibilidades de iniciar una actividad que ahora mismo en Córdoba puede perfectamente desarrollarse. Y puede perfectamente desarrollarse porque a día de hoy hay actividad empresarial que no solo necesita de la logística, sino que además, si no es por la logística, su capacidad para seguir creciendo estaría totalmente limitada. Y hay también, a modo de ojeadores, grandes plataformas logísticas que están buscando en la ciudad de Córdoba el lugar donde poder desarrollar su proyecto. Si un ayuntamiento, más allá de ese límite de competencias, que yo siempre digo, no soy competente, pero soy responsable, no se pone junto con la Diputación, con la Confederación de Empresarios y con el Gobierno andaluz a iniciar esa posibilidad de ir ofreciendo suelo y oportunidades a las empresas logísticas, no serviría absolutamente de nada concluir la infraestructura si no tenemos capacidad de emprendimiento y desarrollo económico detrás. Y en eso es lo que estamos. Entendemos además que tiene que ser una tarea compartida, donde la iniciativa pública y las administraciones tienen su lista de tareas, pero donde a la actividad empresarial también les corresponde hacer lo posible para que en cualquier cita
congreso, reunión donde se hable de logística, poder presentar las credenciales de la ciudad de Córdoba. Y ahí seguiremos trabajando. Estas apuestas no se consiguen resultados de un día para otro, pero yo estoy convencida que es una de las grandes apuestas que pueden cambiar de una manera radical la generación de empleo, la generación de riqueza, la capacidad que puede tener la ciudad de Córdoba para que sea esa ciudad apetecible para la inversión y que pueda contar con todos los recursos necesarios en este momento. Decía que iba a hacer un pequeño atraco. Yo sé que la presidenta, cuando está en uno de estas tribunas, no dice el protagonismo es de, en este caso, Isabel, es decir, no le gusta responder a cuestiones que no estén relacionadas o bien con Córdoba o bien con la alcaldesa. Por eso digo de este atraco, porque sí he visto a la alcaldesa que mientras estaba diciendo lo del nodo logístico la ha mirado a usted directamente. ¿Esto qué quiere decir, presidenta? No voy a contestar porque me relajo más escuchando. Imagino. ¿Qué va a hacer la Junta en este caso por una cuestión tan importante para Córdoba como es el nodo logístico? La Junta y la Diputación, Mar. Es decir, tanto la Junta como la Diputación, y está aquí el presidente y el propio Ayuntamiento, vamos a conveniar el desarrollo de ese nodo logístico. Si queremos hacer a nuestras empresas competitivas, hay que abaratarle la logística. Es evidente, ¿no? Y creo que Córdoba tiene posibilidades que, como bien decía la alcaldesa, vienen a complementar el puerto seco de Antequera y una infraestructura de primer nivel y fundamental para Andalucía, para el desarrollo de nuestra tierra, que es el Algeciras-Bobadilla. Como eso es así, la parte que corresponde a la Junta, que la está coordinando el vicepresidente Jiménez Barrio, porque influyen varias consejerías, desde el ámbito del empleo, el ámbito de la ordenación del territorio y fomento en sí por el desarrollo, la parte, como digo, que va a coordinar el vicepresidente. Nosotros en el puerto de Antequera estamos haciendo nuestra tarea, esperamos que la inversión que le corresponde al Gobierno de España en el Algeciras-Bobadilla se corresponda con las necesidades, la velocidad a la que hay que ejecutarlo, y vamos a conveniar junto con el Ayuntamiento y la propia Diputación, que me consta que también está por la labor, ese desarrollo de esa plataforma logística que es fundamental para la provincia de Córdoba, pero que es una oportunidad para Andalucía. Imagínese ese triángulo de desarrollo que, insisto, viene a reforzar la inversión empresarial que se quiere hacer por parte del tejido productivo en la ciudad y en el entorno de la provincia. Prometo, presidenta, que no voy a saltarla con ninguna otra pregunta. Rabanales también, rector, que sé que me están mirando. Tendremos que corregir aquellas cosas que no se han hecho bien en el pasado, pero también nos comprometeremos, como lo hemos hecho, para salvar Rabanales en el desarrollo futuro de Rabanales. Y a partir de ahora, la alcaldesa en su día. Bien, yo espero que haya quedado un poco contestada la pregunta de don Juan Ramírez López de Multirrail, porque estaba bastante preocupado un poquito sobre cómo se podía ayudar a levantar las empresas logísticas que tanto esfuerzo, dice, están soportando para poner a Córdoba pues, en ese nodo logístico multimedia. Pero claro, hay también una serie de cuestiones, como por ejemplo el tren de cercanías, ¿no? El señor Sánchez Villaverde, don Antonio Sánchez Villaverde, parlamentario, claro, dice, ¿qué opina del tren de cercanías en la provincia de Córdoba? Esta cuestión, siempre que hablamos del señor Sánchez Villaverde, siempre esbozamos todos una sonrisa. Nos cae muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cercanías? Esta realidad del cercanías, alcaldesa, importante para Córdoba, ¿en qué momento está? ¿Cuáles son los pasos que está haciendo y está siguiendo en este momento el ayuntamiento en este sentido? Bueno, es difícil no... Lo digo por la logística también, ¿no? Porque no dibujar una sonrisa cuando se habla de Antonio Sánchez Villaverde, porque es un tipo entrañable, con lo cual, con un alias, que no lo voy a decir aquí en público, pero que también lo tiene. Sobre el cercanía, minuto y resultado es que estamos a la espera y espero que lo podamos confirmar antes del 1 de agosto, que se firme ese contrato entre Adif y Renfe, una vez que se declaró obligación de servicio público para su puesta en funcionamiento. Y hablo del 1 de agosto porque está a la vuelta de las vacaciones, a la vuelta de agosto, el inicio del curso universitario. Saben que ahora mismo entre Córdoba y Rabanales existe esa prestación del servicio en transporte público y debería de iniciarse el curso universitario con todo el tramo desarrollado, desde Alcolea hasta Villarrubia, pasando por el campus universitario de Rabanales. Los previos a los contactos con el Ministerio de Fomento, a mí me
hacen estar optimista con respecto a garantizar que esa fecha es posible. Pero yo sigo insistiendo, el Cercanías no se puede quedar entre Córdoba y Villarrubia. El Cercanías tiene que aspirar a comunicar Córdoba con la provincia con la capital. Y ese trazado que ya existe, que es desde desde Villa del Río hasta Palma del Río, tiene que hacerse posible, porque es la puesta en funcionamiento también de no solo un medio de transporte mucho más sostenible, mucho más adecuado para la provincia de Córdoba, sino también una demanda que en pleno siglo XXI hagamos posible que esa concepción de desarrollo económico también juegue un papel importante en el transporte público. Así que optimista y a la espera de que podamos ser testigos de esa firma antes del 1 de agosto. Tenemos muchas preguntas, tenemos aproximadamente 10 minutos, es decir, que tenemos que ir. Doña María Iglesias de Blas, de la Tonés del Carrión, dice que cuando la Gerencia de Urbanismo acompañará con agilidad a las empresas precisamente en pos de este crecimiento, de hacer esta plataforma logística que ha expuesto. Bueno, esa ha sido parte de mi intervención. Yo soy consciente que no estamos dando respuesta en este momento en tiempo a las demandas y a las exigencias que tiene en este momento la actividad empresarial en Córdoba. Me lo vienen recordando además de manera continua, que los tiempos de la Administración no se acompasan con los tiempos de la actividad económica, y esa son la realidad que nos ha permitido tomar dos decisiones. Una, esa ordenanza sobre la actividad económica, de manera que no solo garanticemos los plazos de tiempo, sino que también le demos la capacidad y la autonomía a la actividad empresarial. No todas las expedientes, no todas las actividades que se regulan desde el ámbito competencial del Ayuntamiento tienen que estar visadas previamente. Puede existir esa posibilidad de tener una autorización y una declaración de compromiso por parte de la actividad empresarial, y si no funcionan, si no están cumpliendo con la normativa o hay cualquier exigencia que se le ha pasado, ahí estará la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Córdoba para recomponer. Pero dotemos también de responsabilidad y de mayoría de edad, la misma que yo exijo para los ayuntamientos, a la actividad empresarial, que al final son ellos los que invierten su patrimonio y a los que ponen en marcha una iniciativa. Y una segunda, no puede ser solo agilizar y facilitar trámites, sino hay también una apuesta por la fiscalidad. Y hay 3 impuestos de competencia estrictamente municipal: el impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre construcciones, que no puede ser que miraran solo a empresas que tienen más de 40 empleados, cuando esa realidad en el mundo empresarial al día de hoy está muy reducida. Hoy la actividad empresarial está desde el propio autónomo hasta la cooperativa o a la economía social, y en ese sentido, tanto con la ordenanza como con la capacidad de regular esas bonificaciones, creo que estamos dando cuenta. Cuando hablamos de dinero, hablamos de presupuestos. Señalaba que Córdoba ya tenía aprobados sus presupuestos y que ha sido la primera capital en hacerlo. Ya sabe usted que la oposición está dando un poquito en esta cuestión, sobre todo en lo que es el cumplimiento de las partidas presupuestarias. Ayer, sin ir más lejos, el Partido Popular pues estaba diciendo que se había cumplido muy poquito de las partidas presupuestarias. ¿Es cierto? ¿No es cierto? En todo caso, ¿qué está pasando, alcaldesa? Bueno, la oposición hace lo que tiene que hacer, que es criticar al Gobierno. El problema es que las críticas, cuando no están con una base fundada, se terminan diluyendo. Yo llevo desde el primer día escuchando la crítica de que este Gobierno no tenía ni un mes de vida, que no íbamos a ser capaces de llegar hasta el final del mandato, que no íbamos a aprobar ni un solo documento de ordenanza, ni un solo documento de presupuesto, y ahí está. Creo que no solo unos presupuestos, además, fuertes y robustos, sino aprobados en tiempo y en forma. Llevo escuchándole a la oposición que íbamos a incumplir el techo de gasto, que no íbamos a sacar ninguna de las inversiones adelante, y yo solo quiero que vean que el Ayuntamiento de Córdoba es cumplidor. Si todo va como debe, en el mes de septiembre saldremos de nuestro plan de saneamiento y estamos haciendo las mismas tareas que el resto de los ayuntamientos. También con todas las limitaciones y con todas las restricciones que tiene una normativa, que creo que ha sido la parte más extensa de mi intervención, a la que nos tenemos que revelar. Es muy complicado, con esta nueva ley de contratos, poder agilizar el procedimiento para que ese presupuesto se invierta hasta el último céntimo. Son tiempos que agotan al administrado y al administrador, a ambos. Y es muy difícil poder llegar a una ejecución presupuestaria a final de año en unos porcentajes razonables. Y lo único que reclamamos, ese dinero que no se termina de gastar
en un periodo y en un ejercicio presupuestario, a través de los superávit, poderlo reintegrar el año que viene. Ahora, si nos ponen condiciones para decirnos dónde sí y dónde no, como son las financieramente sostenibles, complicado es que esas necesidades que tiene la ciudad de Córdoba se puedan terminar de desarrollar. Pero la oposición hace lo que tiene que hacer. Sí, sí, no lo dudo. Precisamente ha hecho también una reivindicación con el tema del control de las finanzas cuando no hay déficit. Un poquito más de digamos... mayoría de edad, ¿sí? Simplemente, mayoría de edad para los ayuntamientos, con la misma responsabilidad y con las mismas exigencias y con la misma pulcritud que se exige cuando estamos gestionando recursos públicos, la misma, pero no más que al resto de la Administración. Eso es lo único que pido. Hay varias preguntas, en concreto de don Fernando Rodríguez del Estal, de Ticón, de don Pedro García del Barrio, todas referidas a nuevas tecnologías, a las pymes tecnológicas en Andalucía, etcétera. No sé qué espacio tienen las nuevas tecnologías en Córdoba. Cuénteme, en la capital, qué proyectos hay en este sentido, porque hablan mucho de apoyo de empresa, hablan mucho de... Usted, además, está haciendo bastante hincapié en la búsqueda también, que no todo depende de las administraciones. A nivel, hay una implicación o se necesita una implicación empresarial. ¿Cómo está esa implicación empresarial en Córdoba también? Bueno, la realidad que vive en este momento la ciudad de Córdoba tiene que ver mucho con esa realidad que viven otras ciudades europeas, ¿no? Y es tener una universidad donde hay un talento y una capacidad para ampliar conocimiento, y ese talento tiene que hacer la transferencia directamente al mundo de la empresa. El revulsivo de la tranquilidad que le hemos dado al Parque Rabanales 21, yo creo que ha sido un detonante para que todo esto que estaba a modo de caldo de cultivo en la ciudad se haya terminado consolidando, pero es que tenemos la apuesta de distintas entidades privadas que han querido que sea Córdoba el escaparate para poner en marcha sus iniciativas, desde la apuesta con Telefónica y con el Gobierno andaluz para el Open Future, como otros proyectos que tenemos pendientes con Vodafone. Pero, sin duda, quien a día de hoy no plantee que desde la digitalización, desde la innovación y desde la transferencia del conocimiento con esa visión innovadora no se acerca a la capacidad que tiene de crecer en materia de desarrollo económico, se está colocando un velo por delante. Si no se hace esa apuesta, el mundo de la empresa en un futuro pasa por ahí y no pasa por ningún otro sitio. Y insisto, más allá del nivel de competencia, a un ayuntamiento le corresponde también ser esa locomotora, esa capacidad que tengan en una ciudad a modo de batería de experiencia, de buenas prácticas, que puedan también colocar esas iniciativas de muchas empresas pequeñitas, que si no es con el apoyo y con la muleta de las administraciones sería difícil que salieran adelante. Como nos quedan 5 minutitos, vamos a aprovechar así, porque tenemos todavía bastantes preguntas. El otro día hizo usted un anuncio de que había que revisar el PGO, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabe usted que hablar de un PGO es un crujir de dientes directamente. ¿En qué sentido quiere esa revisión? ¿Qué pasa con las parcelaciones? Que es una cuestión nada baladí, y qué significado y qué tiempo se pone de margen, porque claro, es que esto es importante, también el tiempo que se ponga usted de margen para esta revisión. Bueno, el Plan General de Ordenación Urbana que tiene la ciudad de Córdoba data de 2001, han pasado 17 años. La realidad de la ciudad de Córdoba no tiene nada que ver con la que se planificó en su día, es un documento muy comprometido con el futuro de la ciudad, pero que ya rompe las costuras por cualquier sitio. Y una ciudad como Córdoba no puede estar a base de innovaciones, es un instrumento que se usa, del que se le saca partido, pero no puede ser, es el único recurso. Lo que yo he planteado es una actualización del Plan General de Ordenación Urbana, empezando fundamentalmente por las periferias, porque hay una realidad que nos ha permitido poder dar respuesta a una reclamación histórica que tenía la ciudad de Córdoba, y esa modificación de la LOUA, una modificación que además se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios por ese método que hablan de lectura única, y que yo tengo que agradecer la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios de ese arco tan amplio y tan variado para darle respuesta a una realidad muy tozuda y muy contundente como la que tiene la periferia de Córdoba. Y es que ahí hay viviendas en algunos casos
como única posibilidad y que no, en pleno siglo XXI no podemos estar en zonas donde no tiene ni un bien de interés cultural ni ningún tipo de calificación que lo impida, no haciendo todo lo posible desde las administraciones para que eso que son viviendas no tengan dos elementos básicos como son luz y agua. Siempre, y lo he dicho desde el principio, con dos conceptos que iban de la mano, valentía y legalidad. No me sirve de nada ser muy valiente si no me acompaña la normativa para poder autorizar. Esa realidad tozuda, que es la que ha hecho posible durante estos 17 años el Plan General de Ordenación Urbana, el que necesita en este momento una revisión. Hay una zona, para quien no conozca la ciudad de Córdoba, una ciudad que además crece de manera paralela al río Guadalquivir. Hay una zona importante de la ciudad de Córdoba en la que hay en torno a unos 40.000 vecinos que está calificada de especial protección de la vega, una calificación que en su momento tenía que ver con el uso agrícola de esas tierras, pero que a día de hoy la ve y es una zona inminentemente urbana. No hablo de quitarle la calificación a todo el entorno, pero sí en aquellos espacios donde ya está consolidada el asentamiento urbano y además desde hace muchísimos años. Empecemos por ahí, empecemos por actualizar el Plan General de Ordenación Urbana, no actuemos a golpe de innovación, porque creo que una ciudad que quiera además tener una realidad tan moderna y tan actual como la que tiene, debe de también usar como todos los planes generales, a base de acuerdos, de muchos encuentros, un procedimiento largo en el tiempo, pero que también vendrá a darle un futuro mucho más tranquilizador a la ciudad de Córdoba con el tiempo. He visto una pregunta de don Antonio Gutiérrez Moreno que preguntaba en concreto por viviendas de protección oficial, que cuántas iban. Me he acordado del cogobierno. Me he acordado así, me ha venido. No sé qué encuestas tienen ustedes o no tienen. ¿Cómo tienen las elecciones municipales? Estamos hablando de mayo, ¿no? Si no me equivoco. 26 de mayo. No sé qué encuestas tienen, no sé cómo ve o cómo usted va a ser la candidata, indudablemente. Y me gustaría ahora, porque también preguntarle, porque claro, no es lo mismo con Izquierda Unida que con la confluencia. Y claro, lo de la confluencia no sé cómo lo va a llevar usted, si es necesaria o no es necesaria. Me gustaría que me respondiera a estas cuestiones. Bueno, el que he hecho público mi anuncio a concurrir de nuevo como candidata por el Partido Socialista no es ningún secreto. Además, lo dije desde el principio, en esta tarea no te comprometes para 4 años. Esta tarea es lo suficientemente importante y hay que ejercerla con responsabilidad como para no limitarla a 4 años. Y yo me enfrento a este proceso electoral siendo mucho más madura y mucho más alcaldesa que lo era cuando lo inicié, con un máster hecho en estos 3 años a base de dificultades y de trabajo, pero también con las ganas de que ese proyecto que iniciamos hace ya 3 años se pueda consolidar en una ciudad como Córdoba. Yo aspiro a una mayoría lo suficientemente importante como para que el proyecto no tenga que ser pactado. A eso voy. Claro. A eso voy. Una mayoría, además, que parta de esas premisas previas, defensa de los intereses generales, colocar a las personas en el centro de la actividad municipal y, sobre todo, una apuesta importante en materia de desarrollo económico para la generación de empleo y para la generación de riqueza. En ese ámbito, cuando acabe el 26 de mayo, nos podremos sentar con el resto de fuerzas políticas, pero yo voy a sumar esa mayoría que tire del carro y que haga posible que esa realidad tan complicada que sigue teniendo la ciudad de Córdoba la podamos cambiar. 30 segundos, solo una cosita, porque me parece un tema importante, pero 30 segunditos porque no tenemos tiempo para mucho más. Don Carlos Zapata de la Flor, de Copesa, ¿cómo será la contratación del personal de refuerzo para la línea 2 del plan de intervención de las zonas desfavorecidas? Sé que tiene un plan bastante ambicioso en este sentido. Lo presentamos el otro día a la consejera de Igualdad, Igualdad y Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba y yo le decía, si lo tengo que reducir a una frase, lo que ha hecho posible el apoyo y la sensibilidad del Gobierno andaluz, darle más músculo a un compromiso que ya tenía el Ayuntamiento de Córdoba, especialmente con esos barrios, con el Distrito Sur, con Moreras y Palmeras, y poder tener capacidad para que desde esa visión profesional que tienen educadores y trabajadores sociales, poder desarrollar con las entidades un trabajo que nos permita cambiar la realidad, no solo de esos chicos y chicas que lo nombraba, porque me abrieron las carnes el otro día cuando me contaron el detalle, sino de otra mucha gente que está esperando una oportunidad para quedarse en su barrio, para quedarse en Córdoba y para poder tener un futuro por delante. Permítame, le planteé una cuestión al principio, pero ya vamos a finalizar y yo no quisiera irme sin volvérsela a plantear, es que no se me olvida. Como alcaldesa, como mujer, ¿ha sido objeto de mucho machismo? Dígame usted. Bueno, ¿se ha tenido que enfrentar a situaciones, la verdad, bueno, pues difíciles precisamente por ser mujer?
que levante la mano quien no ha tenido un momento en el que dice no tiene sentido. Y en estos casos... Pues mire, vamos a terminar con el aplauso. Yo creo que es mejor. Para que si no abrimos un tema que no se puede ver en 10 efectivamente, ¿para qué vamos a añadir mucho más? Solo una cuestión, espera que le regalen muchas cosas en el día de hoy, no sé, su familia hoy podrá disfrutar de usted. Tengo la tarde un poco tranquila, afortunadamente tengo la tarde tranquila. Una tarde tranquilita. Muchísimas gracias, alcaldesa, y muchísimas gracias, presidenta. Y va a cerrar el acto don Jorge Cairraso de Asisa, en nombre, por supuesto, de esta entidad de Asisa y de Vodafone, que está hoy representada por don Antonio Fernández. Así que, don Jorge, adelante, por favor. Buenos días. ¿Me vais a permitir que cierre el acto con el que ponemos fin a esta temporada de esta tribuna abierta? En primer lugar, quiero felicitar a la organización, que creo que ha conseguido que muchas de las personalidades que están hoy aquí sentadas con nosotros participen en este fórum de Nueva Economía, donde han podido vertir información y opinión sobre su actividad política, social y económica de nuestra comunidad. Poco más. Quiero, en nombre de Vodafone y de nuestra cooperativa médica Lavinia Asisa, daros las gracias por la asistencia y por la participación activa en todos los actos habidos. Y nada más, desearos feliz vacaciones estivales y buenos días.